porque tú has sido fiel, Señor y mi Dios. Te pedí ayuda y tú me sanaste. Tú, Señor, me devolviste la vida, me libraste de caer. Tú, Señor, mi Dios, me libraste de caer en la muerte. Ustedes, pueblo fiel, canten salmos al Señor y alaben su santo nombre. Ustedes, pueblo fiel, canten salmos al Señor y alaben su santo nombre. Te alabo, Señor, porque tú has sido fiel, Señor y mi Dios. Te pedí ayuda y tú me sanaste. Tú, Señor, me devolviste la vida, me libraste de caer. Tú, Señor, mi Dios, me libraste de caer en la muerte. Ustedes, pueblo fiel,
Seamos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de la Palabra del Señor. Hoy tendremos un tema muy importante. ¿Es convicciones o emociones? La entrada triunfal en Jerusalén. Como siempre, tendremos la lectura de la Palabra del Señor y luego una oración. Dice las Escrituras: y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se lo llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y cuando entréis en ella, hallaréis atado un borriquillo, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Trajeron el borriquillo a Jesús, y echando sobre él sus mantos, hicieron que Jesús montara encima, y mientras él avanzaba, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya llegaba él cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Ellos decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió diciéndoles: os digo que si estos callan, las piedras gritarán. Cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró por ella, diciendo: oh, si conocieses tú también, por lo menos en este tu día, lo que conduce a tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán sobre ti días en que tus enemigos te rodearán con baluarte y te pondrán sitio, y por todos lados te apretarán, te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Lucas capítulo 19, los versos 29 al 30 y del 35 al 44. Ahora oremos. Señor, permítanos tratar este tema. Necesitamos entender la diferencia entre convicción y emoción, porque nuestra fe debe estar allí y debe marchar en ese sentido firme. Debemos entenderlo. Así es que hoy enséñanos a reaccionar en esta verdad por el nombre de Jesús. Amén y amén. El famoso Domingo de Ramos trae a la memoria la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, donde las masas actuaron por la fama de líder que supuestamente tenían por delante, aclamándole como Rey y Salvador. Pero cuando el líder, en este caso Jesús, no actuó conforme a su imaginario, se decepcionaron. Y unos días más tarde, las mismas masas asusadas por los líderes religiosos gritaban que lo crucifiquen. ¿Por qué? Los estudiosos de la psicología de masas expresan que las masas en la sociedad presentan características negativas manipulables, como la impulsividad, inconsciencia, falta de perseverancia, influenciabilidad y credulidad, porque las masas son acríticas, volubles, intolerantes, con sentimientos simples y exaltados. Así es que si alguien sabe manejar estos sentimientos, las masas serán dominadas y sometidas a la vez, porque en las masas predomina una falsa ilusión sobre lo real. Las masas no existen sin un líder. Si el líder se presenta con cualidades como de fuerte personalidad, de convicciones marcadas y voluntad poderosa, los grupos se sentirán atraídos y se dejarán hipnotizar por el prestigio que este líder representa. Así es que con esto en mente, reflexionemos sobre Jesucristo, su entrada triunfal como Rey, así como su muerte y victoria en la cruz, no valorada ni vista por las masas. Primero veamos que Jesús estaba en Betania. Juan en su evangelio relata: 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, quien Jesús resucitó de entre los muertos. Le hicieron allí una cena. Entonces mucha gente de los judíos se enteró de que él estaba allí y fueron
no solo por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien él había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. He leído Juan capítulo 12, los versos del 1 y 2 y los versos del 9 al 11. Así que Jesús llegó a Betania 6 días antes de la Pascua. La Pascua se celebraba el día 14 del mes de Aviv, para nosotros entre marzo y abril, y se la comía el día 15 por la noche. Debemos entender que para los judíos cada día comenzaba a las 6 de la tarde para nosotros. De tal manera que estuvo en Betania hasta el Shabbat, para nosotros sería el sábado, donde le ofrecieron una cena en casa de Lázaro. La gente que venía a la Pascua se enteraba que Jesús estaba en Betania y le visitaban, porque querían conocerle y ver a Lázaro el resucitado. Así que su estadía se hizo famosa, al punto que los sacerdotes estaban celosos y furiosos, que resolvieron matarlo a él y a Lázaro. La segunda cosa que queremos ver es su entrada a Jerusalén. Juan sigue el relato y dice: al día siguiente, se entiende después de la cena, cuando oyeron que Jesús venía a Jerusalén, la gran multitud que había venido a la fiesta tomó ramas de palmeras y salió a recibirle. Juan capítulo 12, los versos 12 y 13. Es decir, el siguiente día del Shabbat sería para nosotros el domingo. Se trasladó hasta el monte de los Olivos, desde Betania, y desde este monte, desde este lugar, hace su entrada a Jerusalén para su última Pascua. Debemos entender que los judíos se trasladaban desde los diferentes lugares del mundo de su residencia a Jerusalén para el peregrinaje de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, que tenía una duración de 7 días, contados a partir del día 14 por la tarde. Si quiere más información, por favor, remítase a Éxodo capítulo 12, los versos 17 al 20. Por supuesto, había muchos caminos para llegar a Jerusalén, pero el camino principal era el que pasaba por Betania. Este camino llegaba al Monte de los Olivos y bajaba hasta el paso del torrente del Cedrón para subir o ascender a Jerusalén. De tal manera que la mayoría de los viajantes a la romería pascual se encontraron con Jesús en Betania y muchos de ellos se quedaron con él para acompañarlo en su viaje a Jerusalén. Los demás romeriantes siguieron su camino, pero en su viaje iban avisando a la gente y llegaron a Jerusalén y avisaron también a la gente en Jerusalén que Jesús, el que había resucitado a Lázaro, venía. Por eso Juan expresa: por esto la multitud salió a recibirle, porque oyeron que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos dijeron entre sí: ved que nada ganáis. He aquí el mundo se va tras él. Su popularidad había ido en aumento debido a los milagros y sabiduría mostrada. De tal manera que las multitudes estaban ansiosas de verlo actuar con poder para satisfacer su curiosidad y creer lo que habían oído. Juan capítulo 12, versos 18 y 19. Es más, para algunos grupos religiosos revolucionarios como los celotes, que era un grupo político nacionalista revolucionario judío, estaban a la espera de ver si Jesús, como el Mesías poderoso, tomaba el poder para libertarlos de la esclavitud romana. Es de notar que uno de los apóstoles de Jesús era celote, Simón, llamado también el cananista, que era otra forma de decir celote. Usted puede leer esto en Lucas el capítulo 6, verso 15, Mateo 10, 4 y en Hechos 1, 13. Por ello, las multitudes se volcaron a esperarlo en diferentes partes del camino, a sabiendas que Jesús llegaba acompañado de sus discípulos y los romeriantes que le esperaron en Betania y se le unieron en el camino. El recorrido desde el Monte de los Olivos hacía un descenso hasta el paso del torrente del Cedrón para luego ascender hasta Jerusalén con una distancia de unos 2 kilómetros. Así es que con esta introducción en mente, analicemos su entrada triunfal
abordando 3 puntos que muestran bíblicamente el cumplimiento profético del Mesías. Primero, Jesús entra como el Mesías. Lucas en los versos 28 al 35 del capítulo 19 dice: después de decir esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que, llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y cuando entréis en ella, hallaréis atado un borriquillo en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Si alguien os pregunta: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Los que habían sido enviados fueron y hallaron como había dicho. Cuando desataban el borriquillo, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el borriquillo? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Trajeron el borriquillo a Jesús, y echando sobre él sus mantos, hicieron que Jesús montara encima. Lucas 18, los versos del 28 al 35. Este pasaje muestra desde 2 profecías el cumplimiento del Mesías. En primer lugar, el que inicie su entrada en el monte de los Olivos cumple con la profecía de Zacarías, el capítulo 14, el verso 4, donde se profetiza su venida, hablando del Mesías. Dice: en aquel día sus pies se asentarán sobre el monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén, al lado oriental. El monte de los Olivos se partirá por la mitad, de este a oeste, formando un valle muy grande, pues la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Jesús cumplió la primera parte de este versículo: sus pies se asentarán sobre el monte de los Olivos. Pero como las profecías tienen doble alcance, en este caso esta profecía se cumplió en su primera parte, al entrar en Jerusalén, y su segunda parte, la del monte de los Olivos, se partirá por la mitad, se cumplirá cuando Cristo venga por segunda vez, y lo hará nuevamente en este monte, el de los Olivos. ¿Sabe? El monte de los Olivos a través de la historia tiene muchas facetas. Fue lugar de cultos paganos como al dios Moloch, así como la fiesta judía de la luna llena, que coincidía con la Pascua. También se cree que es desde donde la paloma que envió Noé luego del diluvio trajo la rama de olivo. Actualmente existe en este lugar la Basílica de Eleona. ¿Sabe? El que haya entrado en un pollino o borriquillo, un asno en que nadie había montado, cumple también con la profecía de Zacarías 9:9, donde se menciona que el Mesías entraría montado en un borriquillo. Dice: alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, sobre un borriquillo, hijo de asna. Zacarías 9:9. En tercer lugar, cumple los requerimientos de los sacrificios por el pecado, pues lo que se debía ofrecer tenía que ser un animal sin tacha, sin defecto, puro y sin uso. Jesús entró como el que se ofrecía a Dios en sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, como el Mesías, el ungido, el Redentor espiritual, que cumple con los requerimientos de la ley para hacer el sacrificio perfecto. Así lo exigía Números capítulo 19:2, capítulo 28:3, Deuteronomio 21:3 y Primera de Samuel 6:7. Hasta aquí el que cumplió las profecías del Mesías. En segundo lugar, vemos que Jesús es reconocido como Salvador y Rey. En Lucas 19, los versos 36 al 38, y Mateo capítulo 21, los versos 9 al 12, dicen: y mientras él avanzaba, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya llegaba él cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Ellos decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Eso dice Lucas 19, del 36 al 38. Y Juan dice: las multitudes que iban delante de él y las que le seguían aclamaban diciendo:
Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. He leído Mateo capítulo 21, los versos del 9 al 12. Las multitudes que le acompañaban con su algarabía hicieron dos cosas que cumplían las profecías de Jesús como Rey y Salvador. Como Rey, el homenaje de ramos y mantos. ¿Sabes que homenaje solo era hecho para el paso de reyes? Como el caso de Jehú durante el tiempo del profeta Eliseo, cuando Acab y Jezabel muere y Jehú toma el trono de Israel. Se narra en 2 de Reyes 9:13, y lo narra así: entonces tomaron rápidamente cada uno su manto y lo tendieron debajo de Jehú sobre las gradas desnudas, luego tocaron la corneta y proclamaron: Jehú reina. 2 de Reyes 9:13. Cuando la gente puso sus ramos y mantos en el camino para que Jesús pasara, fue aclamado como Rey. Ahora veamos que fue aclamado como Salvador. Eso es la exclamación de las multitudes. Mateo 19:9 dice: las multitudes que iban delante de él y las que le seguían aclamaban diciendo: hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. La exclamación de hosana al Hijo de David, hosana en las alturas, es la frase que expresa Salvador, el que trae salvación, el que da socorro en sentido de salvación. Aquí a Jesús se le dice que es el Rey al que se le pide salvación, que se lo aclama como el Salvador. El salmista lo expresó así: oh Jehová, sálvanos por favor, oh Jehová, haznos prosperar. Salmo 118:25. En tercer lugar, Jesús lamenta la incredulidad, oposición y profetiza su destrucción. Lucas 19, los versos 39 al 44 dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió diciéndoles: os digo que si estos callan, las piedras gritarán. Cuando llegó cerca, al ver la ciudad lloró por ella diciendo: oh, si conocieses tú también, por lo menos en este tu día, lo que conduce a tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán sobre ti días en que tus enemigos te rodearán con baluarte y te pondrán sitio y por todos lados te apretarán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Se da cuenta? Pero ahora miremos la oposición. Es de notar que si bien la gente lo aclamaba como Rey y Salvador, los fariseos se opusieron a que Jesús sea reconocido a su paso como tal y le solicitaron que reprenda a sus discípulos y a la gente. Jesús no solo que aceptó el homenaje, sino que dijo: os digo que si estos callan, las piedras gritarán. Hasta ahora el Señor había impedido toda demostración a su favor. En esta ocasión, todas las atenciones y las aclamaciones las aceptó, considerándolas como parte necesaria de su dignidad real como Mesías, que si no fuese ofrecida por la inmensa multitud, sería arrancada de entre las piedras antes que ser refrenada. Pero también había la incredulidad. Jesús lamentó la incredulidad de la ciudad, porque él veía más allá de las aclamaciones. Vio que el pueblo no creía de verdad, solo estaba emocionado por sus demostraciones de poder y sabiduría. También vio la destrucción de la ciudad, que no quedaría piedra sobre piedra de ella, y entonces lloró. Así es que preguntémonos, ¿qué era la gente? ¿Qué tenía? ¿Convicciones o emociones? ¿Por qué el pueblo que lo aclamó como rey, 4 días después gritaba que lo crucificaran? Lucas lo expone así: entonces, levantándose toda la multitud de ellos, le llevaron a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: hemos hallado a este que agita nuestra nación. Prohíbe dar tributo al César y dice que él es el Cristo, un rey.
Entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los magistrados y al pueblo y les dijo: me habéis presentado a este como persona que desvía al pueblo. He aquí yo le he interrogado delante de vosotros y no he hallado ningún delito en este hombre, de todo aquello que le acusáis. Tampoco Herodes, porque él me lo remitió. He aquí, no ha hecho ninguna cosa digna de muerte. Así que le soltaré después de castigarle, pues tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Pero toda la multitud dio voces a una diciendo: ¡fuera con este! ¡Suéltanos a Barrabás! Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Entonces Pilato les habló otra vez, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: ¡crucifícale, crucifícale! Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito de muerte hallado en él. Le castigaré entonces y le soltaré. Pero ellos insistían a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y sus voces prevalecieron. Entonces Pilato juzgó que se hiciese lo que ellos pedían. Le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien ellos habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Lucas capítulo 23, los versos 1 y 2 y los versos del 13 al 25. Así es que la respuesta a esta interrogante es sencilla. Cuando las emociones y no las convicciones son las predominantes, las masas pueden ser manejadas por los líderes. ¿Qué son las emociones? Ya dijimos, las emociones se caracterizan por crear un estado psíquico que provoca trastornos y cambios fisiológicos, produce estímulos en el individuo que le hace cambiar su conducta de una manera positiva o negativa. Puede causar la pérdida del sentido, del tiempo, inmovilidad involuntaria, aceleración de la adrenalina, creando euforia y arrebato. ¿Sabe? Esto es lo que pasó con el pueblo asusado por sus líderes. En cambio, las convicciones son principios basados en conocimientos razonados y de reflexión que los asumimos como valores inamovibles. Cuando las masas no tienen convicciones, son manejadas fácilmente por emociones y pueden ser fácilmente movidas por quienes tienen el poder y la habilidad de manejarlas. Se conoce como manejo psicológico de masas. Por eso es que usted y yo, como creyentes, debemos tener convicciones en Dios y no solo emociones. Las convicciones vienen de principios bíblicos fundamentados en creerle a Dios. Como verá, la gente lo aceptó a Jesús como Rey y Salvador desde el punto de vista externo, humano, emocional. Jamás por un cambio de creencia, de fe, que se convirtiera en una convicción interna psicológica espiritual. Por eso fueron fácilmente movidos a motivaciones del momento, tanto en la entrada triunfal, al pensar que habían encontrado a su rey humano con poderes asombrosos, como también 4 días después, por la mañana, decepcionados de su imaginario político religioso, fueron fácilmente motivados y engañados por los líderes religiosos para creer que Jesús era un mentiroso con el que debían terminar. Concluyamos. Los tiempos no han cambiado en el manejo de las masas por emociones, pero Dios anhela que creemos convicciones de fe. Sin embargo, vemos en la actualidad que aún la gente sigue a Jesús por emociones. Lo busca, se hacen religiosos y seguidores por un milagro, por un favor sobrenatural, por solución a necesidades, deseos, anhelos, inclusive gustos creados por el sistema. En otras ocasiones por liberarse de un problema, de una enfermedad o de alguna dificultad ocasionada por malas decisiones o por no obedecer a Dios o a las autoridades o por haber fallado a la moral. Cuando estas emociones son la motivación para seguir a Jesús, fácilmente se caerá en las artimañas de los ofrecimientos del Dios dinero,
del Dios placer y por supuesto en las manos de Satanás, que quiere destruir la vida eterna que ofrece Jesús. Por ello debemos venir a Jesús con la motivación de aceptarlo como Salvador y Señor, porque reconocemos que somos pecadores y necesitamos de su amor perdonador y misericordioso, y no solamente por milagritos y por necesidades. Si con esa motivación lo invitamos a entrar en el corazón, confesando los pecados y recibiendo su perdón, es comprado en la cruz del Calvario por medio de su muerte redentora, las emociones sí vendrán, pero de parte de Dios, y seremos inamovibles en nuestra fe. Esto se logra a través de la dependencia en su palabra, la Biblia, de la oración y la dirección del Espíritu Santo. Entonces, si creemos y obedecemos, crearemos convicciones que nos llenarán de gozo y no nos dejaremos llevar por las emociones del sistema. Dios anhela darnos gratas emociones basadas en convicciones de fe que nos hagan crecer y testificar de su amor a la humanidad para salvar almas. Entonces permaneceremos firmes, aún en medio de las tormentas y decepciones humanas. Así que, si su andar con Dios es por emociones, pronto cambiará su manera de pensar y abandonará a Dios, porque se decepcionará de que no cumple sus deseos, se decepcionará de las imperfecciones que verá en los creyentes, pues su motivación son emociones y usufructo de Dios en vez de convicciones en su amor y poder de salvar almas. Si no queremos ser movidos por emociones, sino tener convicciones en Cristo, el autor y dador de la fe y sostenedor de la vida, requerimos, primero, arrepentirnos y creer en Él. Por supuesto, Él dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos capítulo 1, verso 15. En segundo lugar, recibirlo a Jesús como Salvador y Señor. Dice la Escritura, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, verso 12. También dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, 13. En tercer lugar, hay que nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Y dirá, los cuales no nacen de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:13. En estos tiempos difíciles, nos damos cuenta cuán endebles son las bases en las que hemos depositado nuestra confianza, ya sea el dinero, el poder, títulos, adelantos médicos y científicos. ¿Se da cuenta que ahora un solo virus nos ha puesto en jaque a todo el mundo? Es necesario volver a Dios y en medio de todo este sistema cada vez más escéptico, decir como dijo Josué, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Pero, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Josué 24:15. Esas son convicciones. Usted y yo debemos tener esas convicciones. Ahora oremos. Amado Dios, en realidad los tiempos no han cambiado. Los seres humanos seguimos siendo movidos por emociones. Y los religiosos, los líderes políticos nos pueden mover fácilmente cuando nuestras convicciones no son claras. Enséñanos como creyentes a tener convicciones a través de su palabra, a través de la oración y la dirección del Espíritu Santo, de tal manera que seamos inamovibles. Sin lugar a dudas, cuando eso ocurra, tendremos emociones con usted, emociones fantásticas, gozosas, y también salvaremos almas y nos sentiremos dichosos de ser útiles en sus manos. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias. Nos veremos pronto con otro mensaje. Hasta entonces.
Que Dios les bendiga.